conocerlos como son, al natural. Estás en La Esfera. Realmente me hace muy feliz verte nuevamente, Ricardo Arjona. Bienvenido a Joya 93.7 a la Ciudad de México. Tu casa. Gracias, Mariano. Siempre tu casa. Yo la sigo sintiendo así. He leído que México, país, es el país que más reproduce tus canciones, que más escuchan en la radio, del norte al sur. Mira, la verdad que para mí es una satisfacción enorme porque a mí me cuesta mucho desprenderme de México. Prácticamente la mitad de mi vida la pasé por acá. Entonces, no me es nada ajeno. Mi hijo que anda por ahí es un chilango. No ha perdido el acento mexicano. Mi hija tampoco. Y hay muchas cosas que pasaron en México que a mí no se me olvidan. Y muchas de esas tienen que ver con canciones mías, ¿no? Historia de taxi, Señora de 4 décadas, Te conozco, son todas canciones que fueron escritas en esta ciudad. Es muy difícil apartarme de mi historia personal con México porque hay muchas cosas de mi trabajo que tienen que ver con este país. Sin duda. O sea, el atrás de la gran historia que conforma la marca de Ricardo Arjona, el gran artista que es hoy Ricardo Arjona, pues realmente comienza aquí, ¿no? Aunque de muy niño estuviste alguna vez en un escenario, etcétera. Grabé un disco en Guatemala, un disco que, cabe mencionar, logré recuperar hace como 2 años. Lo recuperé. ¿Te refieres a los derechos de ese disco? Recuperé los derechos de ese disco y lo recuperé. La gente pensaba que lo quería recuperar para ponerlo inmediatamente a la disposición de todo el mundo y lo recuperé para guardarlo. Uno de los discos más importantes de mi carrera porque en aquella época a mí prácticamente se me obligó a hacer un disco que yo no quería hacer. Y entonces lo necio, lo testarudo que me convertí después de eso, a costillas de todo, ¿no? De decir, yo quiero hacer esto porque esto es lo que soy, sé lo que es desvelarme por no haber hecho el disco que yo quería, sé lo que es recibir los reclamos de mis amigos que son los que más duelen. Decir, ¿por qué hiciste ese disco si no tiene nada que ver con lo que hiciste, ¿no? Desde aquel primer disco, yo, sin fallar en absolutamente nada, trato de ser siempre consecuente conmigo mismo a la hora de hacer un trabajo. Lo que quiere decir que algunos discos míos serán mejores que otros, algunos tienen más repercusión que otros, pero todos son el mejor disco que yo pude hacer durante esa época, ¿no? Basado en eso es que yo trabajo y termino los discos cuando creo que están listos para mí y me emocionan a mí. Sería incapaz de entregar un disco a la gente que no me emociona. Sin importar que hacer uno de ellos te tome 1 año y otro 2 meses y medio, como así el caso mismo, actual, así ¿no? mismo es, sí. ¿Cuáles son las bases fundamentales, digamos, en este proceso de mejora continua, de estar cuidando la calidad de lo que haces, que debe cumplir un disco? Justo eso de lo que estás hablando. Yo creo que parte del ingrediente más importante es reunirte con la gente adecuada, es desintoxicarte un poco de ti mismo y juntarte con otros, con los otros que vos sentís que le pueden dar un color y un sabor a tu trabajo. ¿Para hacer qué, Ricardo? A ver, déjanos entender un poco más tu oficio. Para vestir las canciones. Por ejemplo, yo soy un compositor que trato la manera de obviar la parte de producción, quitarme ese canal de la cabeza. Se lo dejas a otro, digamos. Yo fui productor de todos los primeros discos. Hoy sigo siendo productor de algunas cosas, nada más. Pero cuando soy compositor de una canción, no estoy pensando, aquí van a entrar las cuerdas, aquí es donde entra la batería. No estoy pensando en eso. Yo hago una canción y después me toca vestir la canción. A la hora de vestir la canción, que el vestuario de las canciones son los arreglos y la producción, es lo que marca una diferencia enorme en vigencia muchas veces, ¿no? En cuestión de sonidos, de fortaleza. En nuestro ejercicio latinoamericano siempre fue común que la gente se quedara haciendo lo que hacía, con el sonido como lo hizo desde un principio. Países como Italia, por ejemplo, hay gente como Gato Pancheri y como mucha gente más que rebasan los 70 años y que vos los escuchás y parece que son muchachos de 23 años cantando una canción, con un sonido y una vigencia extraordinaria. Eso no pasó mucho en nuestras latitudes. Nuestros grandes artistas se quedaron en lo que vinieron haciendo siempre y les dio éxito.
y tuvieron un poquito más reservas muchas veces en intentar algo. No quiere decir que, por ejemplo, te vas a encontrar un artista que antes hacía baladas y ahora tiene que hacer reggaetón, ¿no? Es que en su propio sonido generar la evolución. Cuando digo reggaetón, para aclarar, yo jamás fui enemigo de las corrientes musicales. Me parecen todas muy respetables y producto de una realidad social. Entre ellas el reggaetón, que se ha ganado un espacio enorme, tan grande que casi dejó muy poco espacio para el resto, pero se lo ha ganado. Un poquito más estoy en diferencia con la gente que trata, por ejemplo, de agarrarse de una corriente que se adueñó de un espacio para decir aquí estoy. Pero de las corrientes musicales yo no me quejo, yo trato la manera de seguir haciendo la misma de la manera más consecuente que sea posible. Eso que criticas, digamos, ahora es como si tú ahora mismo hubieras querido subirte al género del reggaetón o al género urbano, ¿no? Yo tengo mis reservas en ese sentido. La gente hace lo que se le da la gana al final, entiendo. Saca la mano del agua, se sale a flote como mejor lo crea. Yo en ese sentido tengo mis reservas, porque te digo, soy un tipo muy necio. En ese sentido, y la necedad a veces te deja dormir muy tranquilo, porque vos sabés que estás en el camino que vos querés, no en el que otros quieren, pero a veces te traen muchas consecuencias también. Exploremos por un instante tu oficio, Ricardo, al paso del tiempo y en función de la congruencia de la que hablamos. No estás pensando entonces en dónde van las cuerdas, ni si son acústicas o eléctricas o la batería. Estás construyendo una historia. Quieres contarle algo a los demás. Eso ocurre en un espacio que es ¿cómo? Eso ocurre generalmente en tu casa. ¿Prefieres estar solo? ¿Te gusta trabajar por las mañanas? Siempre solo. ¿Una guitarra? Siempre solo. Una guitarra, un piano. Yo creo que las canciones mías escritas al piano, un compositor de oficio, como tengo tantos amigos, si yo los pongo y les pongo esa tarea, las podría identificar. Las canciones mías hechas a piano, yo soy más de la guitarra para componer. Las canciones mías hechas a piano son muy fáciles de identificar. Raro, pero muchas de las canciones que yo me he ido al piano, prácticamente todas, han ido a parar a un lugar muy importante, ¿no? Eso habla de que no soy un tipo que trata de repetir las cosas. Que le dan efecto de ¿Cuál sería el mejor ejemplo de una canción? Yo creo, por ejemplo, piano. Señora de 4 décadas es una canción hecha a piano. Fuiste tú es una canción escrita a piano. ¿Qué canción? Fuiste tú. Y entonces, pero no he hecho muchas. Yo creo que canciones a piano que he grabado, que he compuesto, serán, no sé, no más de 8 canciones. No, yo creo que no son más de 6 canciones hechas a piano. Y entonces... En un universo de más o menos... Un universo de un montón, de 150 canciones. Entonces, son muy poquitas. Pero no quiere decir, como me están funcionando las canciones que hago al piano, voy a ir al piano a componerlo. Yo te digo que yo me dejo llevar mucho. En este proyecto, a mí me desbordó el proceso creativo, como no me pasaba desde Animal Nocturno. Lo estaba hablando hace un rato. Raro, porque... A veces prefiero no contar este tipo de cosas porque la gente inmediatamente dice, bueno, escribiste tantas canciones en un día, eso son más... Hacían de estar, ¿no? Claro. Yo escribí más de 2 canciones en un día. Yo no tenía pensado hacer un disco en esta oportunidad. Y de repente me encontré con 2 canciones en un mismo día y encaminada a la tercera. Yo decía, pero esto es rarísimo. Entonces, al día siguiente, la prueba del café, las escuchaba y decía, por Dios, pero también la prueba del café al día siguiente es vital para las canciones. Hay muchas que van a parar una gaveta o al bote de la basura. Y entonces pasaban la prueba y yo me dejé llevar. Por eso que no me pasaba, digo, desde el Animal Nocturno, donde yo escribía las canciones de una manera que no sé explicar. Como dictadas desde el universo. Sí, no sabía, pero era un desborde total, ¿no? Yo contaba la anécdota ahora de canciones como Mujeres que fueron escritas el día que tomaba el avión para irme al estudio, primera vez que lo escribí en el baño del hotel, mientras el otro amigo le hacía el arreglo a Mujeres afuera del mismo cuarto que compartíamos. Era como un desborde y me volvió a pasar en este disco. Y entonces a mí me llama la atención y por eso quizás estoy tan interesado en defenderlo mucho, en empujarlo mucho para que pues, por supuesto se defienda solo, ¿no?
Te he oído y he leído acerca del proceso de los 2 meses y medio, la grabación en Londres, un estudio en donde pudiste ser mucho más relajado y los músicos y los ingenieros, o sea, tenías mucho más contacto con la gente y no estabas aislado en una pecera, como suele ser eso. Y esta tormenta de ideas que te permitió hacer tantas canciones en tan poco tiempo y además producirlas y realizarlas y estar montado hoy en no solamente los ensayos, sino en la parte de la promoción del disco y muy pronto lanzarte a Europa, hacer una gira que por primera vez te lleva a Londres y a París. Sí. Un mes antes, 2 meses antes de que ese rayo iluminador cayera sobre tu cabeza, un poco antes, Ricardo, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba haciendo un disco guitarra y voz. ¿Otro disco? Terminé un disco que se llamaba Apague la luz y escuche, que es un disco que yo quería hacer desde hace muchos años. Y yo no tenía pensado hacer otro disco. No estaba como en mi atmósfera hacer otro disco, pero pasó y aquí estamos, ¿no? Y se quedó guardado. El otro disco no. El otro disco sale, pero un disco mucho más conceptual, de estos discos que se defienden solos. Y entonces nosotros optamos dentro de lo que hacíamos con el disco de Apague la luz y escuche, o que compartíamos el disco de Apague la luz y escuche, que es un disco que había que ponerlo ahí y que la gente vaya y lo tome, porque ese es un disco así, que creo que va a ser un disco de catálogo importantísimo mío a la larga. Al tiempo, sí. Sí, un disco de canciones que yo ya había grabado con versiones hechas en guitarra acústica, ¿no? Y de pronto me veo en esta la vorágine de productores, músicos y demás, además muchos de ellos muy importantes, ¿no? Conservo en 3 o 4 oportunidades un ejercicio raro que se da en estos tiempos, con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero que ha funcionado. Por ejemplo, vos sabés que el pianista de Fuiste Tú, es uno de los mejores pianistas del mundo, fantástico, vive un poquito en todos lados, vive entre Los Ángeles, Nashville y Londres. Él lleva haciendo los pianos en los discos míos, los últimos 3 discos míos. En este no los hizo 2 pianos en este disco, 2 o 3 pianos, y yo no lo conozco. ¿Cómo que no? Son esas cosas que la gente no sabe. Esto no pasa en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra están todos los músicos tocando al mismo tiempo y tomando café todos al mismo tiempo y fuman un cigarro. Es así. En la cosa gringa de grabar, que hay músicos extraordinarios, esto es mucho más estructurado. Tan estructurado que el tipo está en Londres con su piano, tiene la sesión, recibe un par de comentarios, un demo que yo le mando de más o menos lo que ando buscando, y el tipo me manda 4 versiones de él. Yo las recibo, las subo a la sesión. Esto es muy poco romántico lo que te estoy diciendo. Es que me interesa hablar de la música. Pero pasa. La subo a la sesión y le digo, no me funciona esto porque mando otro ejemplo, y el tipo lo vuelve a grabar en donde esté. Ya no lo sorprendo en Londres, porque ahora me parece que anda en una gira él, creo que con Sting andaba en una gira, y entonces lo sorprendo en Nueva York, y entonces en Nueva York él consigue un estudio y vuelve a meterse y me manda otra versión, hasta que de repente tenemos la versión que queremos de piano. Pero lo interesante es que yo he hablado con él, él sabe de mi admiración, pero yo no lo conozco a él. O sea, nunca he estado en el mismo cuarto con él. Y es increíble porque hemos grabado muchas cosas. Él, por ejemplo, es el pianista de cosas como Acompáñame a estar solo y de canciones que han sido importantes. Sí, sí. Fuiste Tú, él hizo el piano. Y no lo conozco, lo deberé conocer, pero esto habla. Tendrás que invitarlo a tu homenaje por 30 años de trayectoria, que te acompañe. Esto habla de la cuestión un poquito más estructurada en la que se trabaja en otros lados, y la cuestión mucho más orgánica de otro, que es en la que yo me incliné para hacer este disco. Ricardo, permíteme hacer rapidísimo una pausa y regresamos para seguir platicando. ¿Me aguantas tantito? Este disco, que es Circo Soledad, que es justamente la nueva producción de Ricardo Arjona, ella pegó muy fuertes desde el primer momento, tiene unos momentos muy fuertes, unas guitarras increíbles, está muy rockero, pero hay baladas también allí. Y Circo Soledad, sin embargo, también es el título de una canción, que refleja un poco cómo somos todos. Y
leí que explicabas un poco acerca del contexto de la elección en Estados Unidos, pero es que acá en México te hubiera salido una canción del doble de tiempo de larga, ¿no? Pasamos por momentos realmente Hay una parte de la canción que lo resume todo. Y dice, mimos sin libertad. Un poquito en lo que nos hemos convertido la mayoría. Mimos sin libertad. Pero la frase es, el alma muere si eres marioneta. El concepto vivir en este disco está... Hay una canción que se llama Vivir. Es un concepto que adquiere mucha importancia. ¿Por qué? Porque vivir no es solamente una licencia para respirar, ¿no? En este proyecto se le da mucha importancia al vivir como al hecho de participar en tu propia vida. No es solamente salir por ahí, ser un peatón más, tener más derecho a respirar, sino que a generar cosas para ti mismo, más que para el resto. Yo sé que en nuestros países, México, Guatemala, hoy que coinciden en una noticia, hay muchas cosas surrealistas que tienen que ver con el circo, a dónde se fue el conejo, ¿no? Del mago. ¿Qué pasó con ese sombrero? Esas analogías que uno encuentra entre la realidad y la ficción, que uno no se puede explicar y que se magnifican cuando uno sabe que son cosas que están pasando alrededor de uno y que existen de verdad, que son difíciles de comprender. Yo he dicho un par de veces que los lugares donde vivimos son buenos para escribir canciones, a veces no son muy buenos para vivir, ¿no? Me gusta mucho que digas eso, porque al final del día no solamente es un reflejo del tipo de sociedad que somos, sino que a veces somos ligeramente mustios o hipócritas y asumimos que todos estos personajes que forman parte de ese circo del cual estamos hablando vinieran de Marte o de Júpiter o de Venus, sean del mismo lugar de donde estamos nosotros. Es así. Es un reflejo de nosotros mismos. Lo peor del caso, Mariano, es que ellos, con sus máscaras, hacen que nosotros nos pongamos las nuestras, para que ocultemos nuestra realidad, para que nos volvamos egoístas de la realidad y que ajenos a poder cambiar ese aspecto general de un país, nosotros digamos, bueno, nos protegeremos nosotros como podemos, sobrevivimos y nos volvamos egoístas, ¿no? Y nos olvidemos de que también los cambios esenciales comienzan con la persona. Esto se ha dicho muchas veces, pero muy pocas veces pasa, ¿no? Estados Unidos, sin duda, se convirtió en un país que no nos da la bienvenida a los latinoamericanos. Eso está claro. ¿Queremos seguir hablando más de eso? Bueno, queremos seguir hablando más del muro. Podemos hablar 18 días más. Pero eso está claro. Sabemos que ellos tienen la potestad de decir te quiero o no te quiero. Pero que no se nos olvidemos que son décadas de saqueo, que han hecho posible que nuestros paisanos busquen en otro lugar lo que no encontraron en su propio país. Y de simulación ese también. Es el verdadero problema. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también de simulación de ambos lados de la frontera. Los dejamos pasar, los ponemos a hacer los trabajos menos gratos, les pagamos menos. Y hoy alguien quiso, digamos, cambiar las reglas. Y yo creo que de los dos lados hay un poco de razón y un poco de locura. Yo no sería tan crédulo de que muchas de las cosas que se propusieron en Estados Unidos se van a cumplir. Yo creo que hay un ejercicio matemático, estadístico, además no necesariamente brillante, para darse cuenta que si vos sacas una calculadora, eres un candidato y un partido al que no le ha ido bien en otras contiendas, pero si vos sacas la cuenta y digo, bueno, ¿qué pasa si yo digo que voy a poner un muro, que voy a sacar a todos estos tipos, me pongo recalcitrante en este sentido, 5 por 8 tanto, menos 4, oye, más del 45% me votaría por mí, porque piensan igual que esto. Digamos eso. Uy, si yo digo esto, y le dio un resultado enorme. La sorpresa no vino de ahí. La sorpresa vino cuando después logra la presidencia, ¿no? Pero la candidatura presidencial la sorpresa de los republicanos no debió haber sido una sorpresa para nadie, porque él estaba diciendo exactamente lo que un sector enorme del país quería escuchar, ¿no? Y déjame acotar algo para cerrar este tema, si te parece. ¿Ah? No nos ha dicho algo distinto ahora como presidente. Pero tampoco lo ha hecho. Pero el discurso no ha cambiado, digamos, no se vale hoy sorprenderse
con que si el muro, con que si la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con que si el cambio de ciertas reglas en la política bilateral. Si lo vemos en el plano magno, es mucho más peligroso su dedo en el botón que cualquier otra de las cosas que sus Twitter y que sus amenazas. Para no jugar, claro, por supuesto. Dime una cosa, yo no había escuchado antes de nadie que su gira por Europa, el inicio de su gira en Europa, comenzara en Toluca. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Eso también tiene que ver con el señor del muro? No. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Ya nos robaron también el territorio? ¿Qué pasó? No, pero espérame, ¿me estás hablando de por qué empiezo en Toluca? Empiezo en Toluca por varios factores. Dile en corto, porque ¿Toluca sigue siendo parte de México o dímelo en corto? ¿O no sabes algo que no nos han querido decir? No, nosotros hacemos Toluca por un asunto primero de que un poquito de superstición y de buena suerte. Que nosotros hemos empezado siempre giras en Toluca y no aprendimos a empezar giras en otro lado que no sea ahí. Y eso nos genera a nosotros un movimiento enorme, Mariano, enorme. Porque imagínate lo que representa para nosotros venir primero a Toluca, no hacer la gira grande en México, sino venir primero, montarnos acá, traernos todo este asunto para acá, para hacer Toluca y después lanzarnos a ir a Londres, que es el primer concierto que tenemos en Europa, pero bueno, lo hacemos y lo hacemos con gusto. Además, hacemos varias plazas más, hacemos Querétaro, San Luis Potosí, hacemos Puebla también. Y nosotros en estas plazas es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando con lo que traíamos en nuestra cabeza cuando tenemos a un público enfrente, ¿no? Después de Europa vendrá ya una gira más en forma, digamos, en Latinoamérica, incluyendo México. Sí. Mucho más en forma. Absolutamente. ¿Qué sensación te despierta estar presentarte en Londres o en París, en donde nunca antes has tocado? Tremendo. Yo estoy... ¿Cómo lidias con eso? Yo como que lo empiezo a entender cuando me dicen va a ser un teatro pequeño, pero es un lugar muy grande. En Londres vamos a estar en un lugar que es de 10, 12 mil personas. Es muy grande. Digo, ¿qué está pasando? Lo bueno es que pagan en libras esterlinas. Esa es la pero parte buena de la historia. Uno debe darse cuenta que Latinoamérica se ha convertido en pequeños países a lo largo de todo el mundo. Ya vemos latinoamericanos en todo el mundo. Puede venir y presumirte que los ingleses van a ir al concierto mío en Londres, también sería una falsedad. Hay muchos latinoamericanos que viven allá y que hace posible que nosotros nos inviten para ir allá, igual en París, ¿no? Entonces, es ese abanico latinoamericano que se ha extendido por a lo largo del mundo que te permite, y nosotros no estamos haciendo todo lo que tendríamos que hacer porque hay una invitación para que vamos a lugares como Israel, por ejemplo, y no hemos podido ir. Pero... Bueno, eso me parece todavía más atrevido. Sí. Tu historia, para concluir, desde tus inicios, la repasé un par de veces, el básquetbol y que eres comunicólogo, todas estas cosas, la historia con tu papá, tu mamá, etcétera. Es una historia de éxito. Si tuvieras que hacer una aportación a México que tanto quieres y a los jóvenes en México que están escuchando hoy tu canción nueva, tuvieras que decirles cuáles son las claves de tu éxito. ¿Qué hiciste bien a lo largo de estos 30 años de carrera, Ricardo, que te permiten disfrutar del éxito del cual hoy gozas, de ser quien eres, gozar de tu independencia incluso artística, empresarial? ¿Qué es lo que has hecho bien a lo largo de tus 30 años? Bueno, he hecho muchas cosas mal, pero he sido fiel a mí mismo. Yo creo que serte fiel a ti mismo y ser consecuente contigo y seguir al frente es lo único que te hace avanzar en todos los aspectos. Saber qué te gusta, saber por qué te gusta y saber cómo hacerlo. Si alguien se dedica a la vocación, por ejemplo, el que limpie zapatos tiene que hacerlo bien. No importa qué otra cosa sea, dejemos que la vocación nos lleve y no le pidamos cosas antes de tiempo. El cantante que empieza queriendo ser cantante porque quiere tener plata o ser famoso,
no lo va a lograr. Esas cosas no pasan, es muy raro que pasen. El que se deja llevar, por eso casi todos tenemos una historia de abuso administrativo en nuestra carrera, porque siempre lo más importante para nosotros al principio era, yo quiero cantar, señores, déjenme cantar, yo voy para allá. Y siempre apareció un manager, apareció un disquero, alguien que abusó de esa maravilla que es la inocencia, que yo lo que quiero es cantar, y tarde o temprano las piezas en el tablero se van ajustando para que encuentres tu propio camino. Y eso pasa en todos los sectores. Si manejas un autobús, si tocas la guitarra, si ilustras zapatos, si eres un abogado, ser consecuente y fiel a tus principios, ser digno, yo creo que es lo más importante. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Mariano, gracias a ti. Un placer tenerte aquí en Joya 93.7 y siempre gracias. Tu casa. Felicidades. Te lo agradezco mucho, un abrazo.